Hola, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo están? Después de tanto tiempo. Hola, profe. ¿Cómo andan? Grabación, ahí estamos, bien. Yo ya les cargué el material en el aula, lo pueden ver, de la bolilla número 15. Como la clase pasada no les pude dar por las dudas, ya se lo adelanté, está también la clase que dio el cuatrimestre pasado el doctor Jiménez, entonces ante la posibilidad de que no lleguemos a dar los temas, preferí que ustedes tengan ese material y que de última puedan adelantarlo. ¿Sí? Y bueno, hoy vamos a ver, que también les voy a cargar el material, la bolilla número 16, que es el procedimiento de formación y sanción de leyes. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que fuimos viendo hasta el momento? ¿No? Bien, vamos entonces. Vamos a ver, yo les voy a compartir la pantalla, como siempre. Y vamos a arrancar con este. A ver, creo que es este. Ahí lo pueden ver, el PowerPoint. Se ve. ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Ahí lo pongo para que lo vean como una presentación. ¿Sí? Bueno, nosotros en las primeras clases, cuando vimos el rol del Congreso de la Nación, vimos que su función primordial, si se quiere, o fundamental, es la de crear la ley, ¿sí? Hacer la ley, legislar, si se quiere. La ley impone los límites válidos al ciudadano del sistema, constituye la expresión de voluntad de la nación. Esto a partir de los artículos 19 y 18, ¿sí? El 19, que es el principio de legalidad, y el 28, perdón, dije 18, el 28, que es básicamente el principio de razonabilidad. Constituye la expresión de voluntad de la nación por el órgano de sus representantes y en consecuencia ella representa una regla de derecho investida con la más alta autoridad pública, que es la del legislador o poder legislativo. Acuérdense que nosotros en las primeras clases habíamos dicho también que el poder legislativo es de los tres poderes el órgano político por excelencia. ¿Y por qué? Porque en él se debate y además es el de mayor representatividad, ¿sí? Porque justamente es donde, dada la proporcionalidad de su integración, es donde se ve representado el pueblo, ¿sí? Y las minorías, cosa que a pesar de la metodología de elección del Ejecutivo, que también es por elección directa y que el pueblo participa en su elección de forma directa, como decimos, valga la redundancia, lo cierto es que en el Ejecutivo no se ven representadas todas las mayorías o mayorías y minorías, si se quiere, y en el Legislativo sí, ¿sí? Por eso es el órgano político por excelencia. ¿Cuáles son los caracteres esenciales de las leyes? Bueno, luego de su publicación son obligatorias para todos los habitantes de la nación, actúan hacia el porvenir como regla, es decir, que no van a afectar derechos adquiridos, salvo aquella ley que sea de orden público. La costumbre y la práctica no tienen valor de ley,
ya que una ley solo puede cesar en su vigencia por lo dispuesto en otra ley posterior, ¿sí? El Congreso, al sancionar la ley, le imprime su voluntad soberana a fin de tornarla ejecutoria. La ley, como producto del poder legislativo, debe ser redactada en idioma nacional. Esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 77 de la Constitución de la formación y sanción de leyes. Es donde van a encontrar todas estas cuestiones. Debe ser redactada en idioma nacional, según su uso y modalidades. Debe ser redactada en forma clara, precisa y metódica. Debe llevar la siguiente fórmula: el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Ahora después, cuando vayamos avanzando con la clase, vamos a ver que esta fórmula que establece la Constitución tiene ciertas, ¿cómo es que se dice? Tiene ciertas inexactitudes, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Aspectos procesales. Esto es importante. ¿Es una ley en sentido formal todo acto a que el Congreso le asigna tal carácter? Es decir, que yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando vimos en la primera parte y cuando vimos la declaración de necesidad de reforma de la Constitución, dijimos que siempre el Congreso de la Nación le ha dado forma de ley, pero en realidad podría hacerlo a través de cualquier otro formato, que no requiere, que la Constitución no establece que sea dictada por una ley y que en realidad es un acto básicamente político y que el Poder Ejecutivo no podría vetarla, ¿sí? Bueno, perdón, conmigo no vieron, ¿cómo es que se dice? Poder constituyente en la primera parte. Yo siempre doy ese tema, por eso les hago referencia, disculpen. Lo vieron con el doctor Jiménez, pero imagino que les debe haber explicado eso. Bien, entonces, nosotros vamos a tener que el Congreso muchas veces, la práctica constitucional ha hecho que el Congreso actúe, como yo les he explicado cuando vimos las potestades del Congreso diferenciados de las cámaras, que actúe o que exprese su voluntad a través de una ley. Estas son leyes en sentidos formales. ¿Por qué? Porque si establece a través de una ley que una persona sea considerado ciudadano ilustre o establece el nombre de una calle a través de una ley, esa ley en realidad no está determinando ningún derecho nuevo, ¿sí? Sino que es un acto del Congreso de reconocimiento que lo dicta a través de una ley porque esto es su forma de expresar su voluntad. Entonces, una ley en sentido formal es todo acto a que el Congreso le asigna tal carácter. Pero en sentido material, y esta es la que a nosotros nos interesa, es aquella actividad legislativa del Congreso que crea un derecho nuevo u originario. Por ello entendemos que la ley, que solo tiene forma de tal, será ley con contenido legislativo en tanto y en cuanto defina la creación de un derecho nuevo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. La ingeniería del cuerpo legislativo para edificar una ley transita separadamente por cada una de las cámaras del Congreso, ¿sí? Esto también, como lo que venimos diciendo, que siempre una cámara va a ser cámara de origen y la otra va a ser cámara revisora, ¿sí? Independientemente de cuál sea la cámara de origen y cuál sea la cámara revisora. Recordemos que nosotros habíamos dicho que como regla, un proyecto de ley puede ser presentado tanto en una cámara como en otra. Que la cámara en donde se presenta originariamente se llama cámara de origen y la cámara
que revisa ese proyecto una vez aprobado por la Cámara de Origen se llama Cámara Revisora, y que puede ser cualquiera de las dos, salvo que la Constitución específicamente determine que ese proyecto de ley tiene que ser iniciado en una Cámara determinada. Entonces, aprobadas por ambas cámaras legislativas, el proyecto queda sancionado. Esa es la terminología específica. El Congreso de la Nación sanciona leyes y el Poder Ejecutivo promulga las leyes. ¿Sí? ¿Cuándo entra en vigencia? Una vez promulgada la ley. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. O sea, sancionada la ley, todavía no entró en vigencia. Requerimos que el Congreso de la Nación, que el Poder Ejecutivo promulgue la ley. La Cámara de Origen es aquella en que un proyecto de ley tiene inicio, la Cámara Revisora es la que trata la propuesta en segundo término. Para efectuar una consulta popular vinculante existe una fase nueva, ya que aprobado el proyecto de ley, el cuerpo electoral participa con su voto afirmativo o negativo, y si prevalece la voluntad aprobatoria, este proyecto de ley se transforma. O sea que a lo que va con la consulta popular es que cuando un proyecto de ley es aprobado por una de las cámaras, se puede someter a partir de la reforma del 94 y la incorporación de esta figura a consulta popular vinculante. ¿Qué significa? Que si la Cámara de Origen lo aprueba y la Cámara de Revisora no, la Cámara de Revisora sí lo aprueba también, se puede someter el proyecto de ley a una consulta popular vinculante justamente para ejercer determinada presión al Ejecutivo y que no vete el proyecto. Igualmente, como es una figura costosa, porque el cuerpo es una elección y las elecciones salen mucho dinero, es una figura que no se utiliza con frecuencia. Pero bueno, Vidal Campos explica que es un mecanismo válido de presión para que si gana el afirmativo se pueda aprobar el proyecto. Origen del tratamiento legislativo en el Congreso. Esto es lo que veníamos diciendo recién, que pueden ser presentados, iniciados en cualquiera de las cámaras, y esto, bueno, son los supuestos de inicio en Cámara de Diputados, por indicación constitucional, leyes sobre contribuciones, leyes sobre reclutamiento de tropas. Bueno, esto más o menos es lo que estuvimos viendo las últimas clases, vamos a pasar. La reforma ha propiciado que cada Cámara Legislativa delegue en sus comisiones la sanción en particular de un proyecto de ley que hubiese sido aprobado en general en el recinto. ¿Qué significa esto? Esto lo encontramos en el artículo 79. ¿Sí? El proyecto de ley, un proyecto de ley debe ser aprobado por cada una de las cámaras en general y después luego en particular, que es con un análisis más exhaustivo. El proyecto, la sanción en particular de un proyecto de ley puede ser delegado, en realidad Jiménez explica que no sería una delegación, dice no hay aquí delegación, sino una imputación de funciones, ¿sí? Porque justamente la Cámara, cualquiera de ambas cámaras puede decidir delegar la aprobación del proyecto en particular en una comisión determinada, ¿sí? Pero en cualquier momento del proceso puede revocar esa decisión y aprobarlo en particular en la Cámara en pleno. Esta delegación puede producirse en las dos cámaras, solo en una de ellas o en ninguna, ¿sí? Lo que decida una cámara no repercute en la otra, esto también ya lo hemos visto. Bien, las etapas en la creación de la ley. Vamos a tener la etapa de la formación, las etapas. Etapa de iniciativa, etapa de sanción y etapa de promulgación y publicación. En la etapa de iniciativa van a participar aquellos que puedan presentar un proyecto de ley. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Pueden presentar un proyecto de ley cualquiera de los legisladores, o sea, todos los legisladores de ambas cámaras pueden presentar un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley
Y luego de la reforma del 94 sabemos que los ciudadanos, a través de la figura de la iniciativa popular, pueden también, reuniendo los requisitos que establece el 39 y la ley reglamentaria, pueden presentar también un proyecto de ley. ¿Sí? Dice el 77. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras, esto ya lo vimos, por proyectos presentados por sus miembros, por los legisladores, o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece la Constitución. Y la otra cuestión a tener en cuenta es el 39, que es la iniciativa popular, que es cualquier ciudadano podría presentar un proyecto de ley siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Bien, la segunda etapa es la etapa de sanción. Esta etapa de sanción, por eso dijimos que el Congreso es el que sanciona, compete exclusivamente al Congreso, y es la etapa de debate, ¿sí? Y la etapa de aprobación de un proyecto de ley. Y la etapa de promulgación y publicación, que es la etapa en donde realmente entra en vigencia el proyecto de ley sancionado o la ley sancionada, está en cabeza del Ejecutivo. Muchas veces esta terminología, sanción, promulgación, aprobación, son utilizadas como sinónimos. Técnicamente no lo son. Cuando hablamos de sanción, solamente estamos haciendo referencia a que el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de ley. Cuando hablamos de promulgación, estamos haciendo referencia a que el Ejecutivo promulgó el proyecto de ley sancionado y entró en vigencia. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Genial, seguimos entonces. Bien. Una vez ingresado el proyecto de ley en alguna de las cámaras, toma estado parlamentario, así se llama, ¿sí? Y puede ser remitido a alguna de las comisiones del cuerpo para estudiar la propuesta y dictaminar sobre su viabilidad. Acuérdense que las cámaras tienen distintas comisiones, ¿sí? Especializadas, lo cual facilita el estudio de un proyecto de ley determinado. De todos modos, la Cámara interviniente, con las 2/3 partes de sus miembros, puede constituirse en comisión para tratar el tema. Un proyecto de ley desechado por una Cámara no puede repetirse en las sesiones de ese año, según lo establece el artículo 81. Es decir, que si un proyecto de ley lo aprueban en una Cámara, pero la otra lo desecha, o es desechado por la Cámara de origen, no puede volver a ser presentado durante las sesiones de ese año. Ese año se cuenta del 1 de marzo hasta el 28 de febrero del siguiente año. Un proyecto de ley aprobado por una Cámara y modificado por la otra no puede ser desechado por la iniciadora, ¿sí? Es decir, si la Cámara de origen lo aprueba y la Cámara revisora le hace modificaciones a ese proyecto, la Cámara de origen, ahora vamos a ver que el procedimiento es, la Cámara de origen lo estudia, lo aprueba, pasa a la Cámara revisora y la Cámara revisora le hace modificaciones. Y entonces en ese caso el proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen porque la Cámara de origen tiene la posibilidad de insistir en la redacción original. Pero si la Cámara de origen no tiene los votos necesarios para insistir en la redacción original, porque puede ocurrir que la Cámara revisora lo haya aprobado con una mayoría agravada, entonces en ese caso, ¿sí? La Cámara de origen no puede desecharlo, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos, el caso más sencillo es que se presenta un proyecto de ley en la Cámara de origen, la Cámara de origen aprueba ese proyecto de ley, pasa a la Cámara revisora, la Cámara revisora aprueba, y entonces queda el proyecto de ley sancionado, ¿sí? Este es el supuesto más sencillo. Se sanciona el proyecto de ley y bueno, y va a quedar para su posterior promulgación o veto por parte del Ejecutivo, que ahora lo vamos a ver. El Ejecutivo en ese caso tiene 3 opciones: promulgarlo,
La promulgación puede ser expresa o tácita, es decir, que pasado 10 días hábiles sin que el Ejecutivo diga nada luego de la sanción de un proyecto de ley, el proyecto de ley queda promulgado y se publica en el boletín oficial. O puede ser una promulgación expresa, ¿sí? Este vendría a ser el caso más sencillo de lo que es un trámite de sanción de leyes. Ahora, si la Cámara Revisora corrige el proyecto, tiene que indicar cuál fue el resultado de la votación. Mayoría absoluta o 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Sí? Mayoría absoluta, recuerden que es más de la mitad de los miembros presentes, y las 2/3 partes de los miembros presentes es la mayoría agravada. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque una vez que la Cámara Revisora le agrega modificaciones al proyecto de ley, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Origen y va a volver con esas modificaciones, con las modificaciones que le hizo la revisora, y además con el número de votos. ¿Por qué? Porque la Cámara de Origen puede insistir en que se apruebe o se sancione, para hablar con propiedad, que se sancione el proyecto de ley con la redacción original. Pero al menos tiene que llegar a la misma cantidad de votos con los que se aprobaron las modificaciones en revisión. O sea, que en caso de que se empate en cuanto a que la Cámara de Origen obtenga la misma cantidad de votos que la Cámara Revisora obtuvo para aprobar las modificaciones, bueno, en ese caso siempre va a prevalecer Origen. Es decir, Origen cuenta con una ventaja frente a la revisora, ¿sí? Que en caso de empate siempre prevalece la Cámara de Origen. ¿Esto lo entendimos? ¿Sí? Por eso es importante el tema del número de votos. ¿Se entiende la importancia del número de votos y por qué vuelve a Origen con el número de votos por el cual se aprobaron las modificaciones, verdad? Sigo entonces. Esto Yo tengo igualmente... una pequeña duda, perdón, profe. Pero obviamente pueden seguir desechándola después. ¿Cómo? O sea, después la pueden volver a desechar. Si ponerle que le hace una modificación, vuelve a No, la cámara no, de origen. no. El proyecto se presenta en Origen. Origen lo aprueba, por ejemplo, con mayoría absoluta. ¿Sí? Se va a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora aprueba con mayoría absoluta las modificaciones, vuelve a Origen. Y Origen no le gustan esas modificaciones, quiere insistir en el proyecto original. Y obtiene nuevamente la mayoría absoluta de los miembros. ¿Sí? En caso de empate, el proyecto original pasa al Ejecutivo para ser promulgado. Ah, entendí. ¿Sí? Ahora, por Ok. ejemplo, si Cámara Revisora obtiene las 2/3 partes de los miembros y Origen no llega a las 2/3 partes, sino que lo aprueba con mayoría absoluta, insistiendo en la redacción original, ahí pasa el proyecto modificado. Gana revisora. Pero el proyecto se aprueba. Pregunta, siempre que el proyecto que ingresa por alguna de las cámaras se aprueba ese proyecto, o sea, se aprueba en el sentido de que se acepta el proyecto y se aprueba de alguna manera para pasar, no importa si es con mayoría absoluta, si es con las terceras partes, no importa. Pero La pasa, regla general es que con mayoría absoluta te alcanza, que es más de la mitad. sí, sí. Lo que digo ¿Sí? es, siempre ese Salvo que la Constitución establezca una mayoría grabada. bien, pero siempre ese proyecto va a ser promulgado como ley porque ya fue aceptado en una de las cámaras, no puede ser desechado. No, Ah, por modificaciones no. Se va a aprobar o con modificaciones o sin ellas, dependiendo, dependiendo el número de votos de cada una de las cámaras, pero se aprueba. bien, lo que no puede pasar es que la Cámara A ver, puede ocurrir que vuelva a Origen y que Origen esté de acuerdo con las modificaciones y lo apruebe.
acepte Pero- las modificaciones y ahí se pasa directamente. Claro, ¿y qué pasa si la El cámara problema es cuando Origen insiste con la redacción original. y si la cámara Para que se dicte, para que se sancione la ley con la redacción original, lo que tiene que pasar es que Origen obtenga al menos la misma cantidad de votos que Revisora, con las modificaciones. Mínimo la misma cantidad o más. y o más, la Siempre cámara estamos hablando de porcentaje. revisora, profesora, ¿no ¿Cómo? puede ser rechazado por la cámara revisora? No ¿O vuelve a la Cámara Revisora. Eso era antes del 94, pero ahora el 94 redujo el trámite de 5 a 3 supuestos. Ajá. Porque antes volvía y se hacía eterno. Entonces ahora ya no vuelve la Cámara Revisora. O sea, Cámara de Origen pasa a Revisora. Revisora le hace modificaciones, vuelve a Origen, y Origen tiene dos posibilidades: o aceptar las modificaciones o insistir en la redacción original. Está. No, lo pensaba por ejemplo, lo que pasó con la ley del aborto, cuando no se aprobó, Pero en este caso se rechazó. por eso. No es que lo aprobaron con modificaciones. Y entonces acordate que en un primer momento se tuvo que esperar todo un año calendario para volver a tratar el proyecto. Claro, por ¿Te eso. acordás? Sí, por eso. Que Pero había... lo rechaza el Senado. Ah, bien, entiendo. En el primer intento lo rechaza el Senado. Se esperó un año más y se volvió a presentar. Bien. Sí, ahí está. ¿Alguna otra duda? Que cuando hablamos de a mí los votos, estamos hablando de los porcentajes, ¿no? De los 2/3 o de la mayoría Claro, absoluta. y la mayoría absoluta, sí, mayoría absoluta más de la mitad o la mitad más uno, como ustedes lo calculen. Acuérdense que la diferencia es de un legislador. Y las 2/3 partes, bueno, las 2/3 partes. Sí, Rosario, vos querías preguntarme algo. Sí, yo tengo una duda del artículo 79, cuando habla de delegar a una comisión la aprobación en particular del proyecto. Sí. ¿Eso puede optar o no por hacerlo? Si opta y si se aprueba, pasa directamente, o sea, se continúa con el trámite. Y si no se aprueba en particular, ¿el proyecto es desechado? ¿O? No, siempre tenés que aprobarlo en particular para que siga con el trámite. Pero Ya puede sea o no por hacerlo. comisión o en la Cámara en pleno. Que la aprobación en particular es artículo por artículo. Ok, bien. Gracias. Una ¿Sí? consulta. La Cámara de Origen lo manda a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora se lo modifica, vuelve a la Cámara de Origen. ¿La Cámara de Origen puede agregar cambios o tiene que No. aceptar esa modificación? Muy buena pregunta, Elizabeth. Ya no puede agregar cambios. Ok. Tiene que Eso era adaptarse. antes. Ahora no o- se puede. Ahora o insiste en lo original o con los cambios que le propone Revisora, pero ella no puede agregar cambios. Ok, gracias. ¿Sí? Seguimos entonces. Bueno, acá lo que les decía recién, la reforma redujo de 5 a 3 el trámite legislativo impuesto para crear una ley. Igualmente las leyes aprobadas por el Congreso pueden ser vetadas por el presidente. Esto ya es en la etapa de eficacia. En ese caso, las cámaras legislativas, esto tiene también que ver con lo que vos decías, Lautaro, pueden insistir con las 2/3 partes de sus miembros presentes en votos nominales, ¿sí? Y le darán sanción definitiva. ¿Qué significa esto? Cuando el proyecto de ley es aprobado por la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora lo aprueba y pasa al Ejecutivo para su correcta promulgación. El Ejecutivo puede promulgarlo, que era el caso más sencillo para que la ley entre en vigencia, pero también tiene la posibilidad de vetarlo totalmente o de vetarlo parcialmente. Vamos al supuesto de veto total. Lo veta. ¿Qué pasa con el veto total? Vuelve a las cámaras. ¿Por qué? Porque las cámaras pueden insistir.
Y para insistir en un proyecto, para que un proyecto de ley sea finalmente sancionado luego del veto, necesitan de las 2/3 partes. O sea, si un proyecto de ley vetado por el Ejecutivo, luego es votado, es votado o aprobado por ambas cámaras, con las 2/3 partes de sus miembros presentes, insistiendo en la sanción de la ley, ahí directamente pasa al Ejecutivo y se promulga. El Ejecutivo ya no puede vetarla más. O sea, tiene la obligación de aprobarla sí o sí, aunque no esté de acuerdo. Sí, si las cámaras insisten ambas con las 2/3 partes de sus miembros, lo tiene que aprobar, amén del veto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el veto parcial? ¿Sí? Cuando el veto parcial, obvio que, a ver, no sé, la regla es que, a ver, ¿cómo vamos a decirlo? La regla es que puede existir el veto parcial y se va a promulgar la parte restante, o sea que se promulga, se puede promulgar, salvo, en realidad, sí, salvo que no posea autonomía normativa o que con ese veto se altere el espíritu o la unidad del proyecto sancionado. Es decir, que si el veto es parcial, ¿sí?, se puede promulgar la parte que quedó sin vetar, siempre y cuando esta parte tenga autonomía normativa, es decir, que la parte vetada no influya en el resto del contenido de la ley, y que su aprobación parcial, digamos, no altere el espíritu de la norma o del derecho que se pretendía garantizar a través de ese veto. ¿Se entendió? Es común que esto suceda porque parece bastante raro, ¿no? Que una parte... No, es común, es común. ¿Ah, sí? Sí, no es tan raro. Mira. A veces se veta algún artículo. Ah, Por ejemplo, yo el último que me acuerde que he leído es en la ley de honorarios. Había un punto que hacía referencia a las costas en los procesos de ejecución de honorarios o algo por el estilo. No, era las costas en los procesos previsionales. Que bueno, que yo me lo acuerdo porque yo trabajo en una secretaría previsional, entonces estoy a tono con ese tipo de normativa, digamos, la sigo. Pero bueno, ese yo me acuerdo porque justamente era la ley de honorarios que regulaba, hacía toda una modificación a la ley de honorarios de los profesionales intervinientes en todos los procesos en general, y había agregado en esa ley de honorarios una cuestión sobre las costas. Las costas en los procesos previsionales es por su orden, y acá lo modificaba y se iba nuevamente al principio general del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial. Eso lo vetaron. O sea que siguió vigente el artículo que nosotros tenemos en materia previsional, que es el artículo 21 de la ley 24.463, que te dice que las cosas son por su orden. Ahí fue un veto parcial, por ejemplo. claro, pero ahora entiendo. Pero claro, es algún artículo por allí muy específico. Claro, pero... no cambiaba el espíritu de la ley, porque la modificación a la ley de honorarios estaba hecha, y era un artículo de cosas que quedaba medio descolgado ahí, entonces tenía autonomía el resto de la ley. Bien, sí, ahí se entiende. No sé, no es que, por ejemplo, la ley de honorarios establece una nueva unidad de medición de los honorarios, que son los UVA. Me estoy confundiendo en la terminología. Bueno, no importa. Cuestión de que si hubiera eliminado esta unidad de medición, ahí sí desnaturaliza el espíritu de la ley, porque queda sin contenido la modificación. ¿Qué vas a modificar si estás eliminando la unidad de medición, que justamente es lo que se quiere incorporar en la nueva ley de honorarios? Sí, sí. ¿Sí?
Entonces ese veto parcial no hubiera sido válido. Claro, sí. Para poder aprobar el resto de la normativa. En cambio, este no modificaba nada el resto de la ley. ¿Sí? Sí. No sé, también sería el caso cuando se establece, por ejemplo, una determinada prestación a cargo del PMO, por ejemplo, de salud, y que bueno, y que en realidad lo que se derogue o lo que se vete es el trámite administrativo que determina la normativa, por ejemplo. Vos el derecho ya lo tenés garantizado o consagrado en la ley. Por ejemplo, no sé, para personas que tengan diabetes que les cubra el 100% la insulina, por ejemplo. Vos ya el derecho lo tenés. Ahora, que el Ejecutivo vete que el procedimiento se haga a través de PAMI, por ejemplo, para que a vos te lo garanticen, y que esa parte quede digamos, vetada y que no entre en vigencia, no te invalida el derecho, porque en definitiva, bueno, después se quedará en cabeza administrativa reglamentarlo como vos lo efectivizás, pero vos el derecho ya lo tenés consagrado. ¿Entendió? ¿Sí? Esos son los casos de veto parcial en donde se posee cierta autonomía normativa y donde su aprobación parcial no altera el espíritu de la unidad del derecho, ni la unidad del derecho del proyecto sancionado. ¿Sí? Ahora, si no se da este caso, el veto parcial es tratado de la misma manera que el veto total. O sea, se vuelve a las cámaras para ver si insisten con las 2/3 partes de los miembros. ¿Se entiende también, verdad? Bien. Bueno, y acá lo que les decía hoy, un poquito de lo del Senado y la fórmula que tiene inexactitudes. Dice, la fórmula dice, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Dice, las inexactitudes serían, no es real que ambos cuerpos actúen reunidos en Congreso, porque como hemos visto, cada Cámara actúa de forma separada, y el Congreso solo legisla y no decreta. Acuérdense que los decretos los dicta el Ejecutivo, aunque sí reglamenta para el caso de ley sobre coparticipación, y en realidad el Congreso sanciona la ley y el presidente promulga. ¿Sí? Bien. Hasta acá entonces, ¿todo bien? Bueno, y acá es un poquito lo que estuvimos viendo. Vamos a repasar para ya finalizar la clase en cuáles son las etapas en las que interviene el Poder Ejecutivo, ¿sí? Seguramente que esto también lo han visto, lo vienen viendo con Jiménez, que les está dando ejecutivo esta parte, ¿no? Sí, este cuatrimestre dio ejecutivo. Bien. Básicamente, en qué etapas y cómo interviene el Poder Ejecutivo de la Nación en el procedimiento de formación y sanción de leyes. Profesora, ¿podrá subir al aula el Power? Sí, lo voy a subir el Power. Bien, entonces, etapa de iniciativa es cuando dijimos que un proyecto de ley puede ser presentado por el Ejecutivo, ¿sí? Así interviene en la etapa de iniciativa, la presentación hecha por el Ejecutivo de un proyecto de ley. A través de su ministro, dice, bueno, suscrito por el ministro del ramo o el jefe de gabinete en su caso, lo debe acompañar con una exposición de motivos y presentado en la Cámara que a tal fin dispone la Constitución, o en la que desee si no hay disposición constitucional en contrario. ¿Sí? Esto significa, acuérdense que se puede presentar en cualquiera de las cámaras, cualquiera puede ser origen, salvo que la Constitución disponga que debe ser presentada en una determinada cámara. En la etapa constitutiva o en la etapa de sanción, el Ejecutivo en esta etapa puede participar de discusión
por intermedio de sus ministros, ¿sí? Que pueden concurrir al recinto a expresar sus pareceres, pero no tienen voto, ¿sí? Y en la etapa de eficacia, es lo que acabamos de ver, va a estar a cargo de la promulgación de la ley. La promulgación puede ser tácita o expresa. Es tácita cuando transcurren 10 días, ¿sí? De sancionada, 10 días hábiles de su sanción, y no se dice nada, entonces entra en vigencia. Y es expresa cuando, bueno, se dicta el decreto de promulgación y se la publica en el boletín oficial. Dice, si bien no existe en nuestro derecho la sanción tácita, esto es, la sanción tácita no existe en cuanto al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, eso me olvidé decírselo. El Congreso de la Nación, acuérdense que nosotros dijimos, la sanción está en cabeza del Congreso, la promulgación en cabeza del Ejecutivo. Entonces, no existe la sanción tácita. ¿Qué es la sanción tácita? Por ejemplo, que una Cámara no se expida. Por ejemplo, entra un proyecto de ley en la Cámara de Origen, lo aprueba, lo pasa a la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora no se expide durante un determinado tiempo de ley. Bueno, esto no significa que tácitamente quede aprobado. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el Congreso de la Nación es el órgano político por excelencia, es donde se realiza el debate, entonces no podemos admitir que no se lleve adelante ese debate. Por eso no existe en nuestro derecho constitucional la sanción tácita de un proyecto de ley, es decir, que porque una de las cámaras no se expida sobre ese proyecto de ley, el proyecto de ley quede sancionado. No existe la sanción tácita, pero sí existe, que es lo que les venía explicando recién, la promulgación tácita de ley. Es decir, que si el presidente de la Nación no veta por el plazo de 10 días hábiles un proyecto de ley, habiendo sido sancionado, entra en vigencia. ¿Se entendió? Por eso yo siempre les hice hincapié al principio de la clase la diferencia entre sancionar una ley, que es lo que hace el Congreso, y la diferencia de promulgar la ley. Porque si bien utilizamos y se utiliza mediáticamente todo el tiempo, periodísticamente, esta terminología como sinónimos, a nivel técnico no lo son. ¿Sí? Si el presidente no veta el proyecto de ley en el plazo de 10 días, entra en vigencia, también debe el Poder Ejecutivo hacer pública la ley luego de promulgarla, lo que implica el deber republicano de divulgar la norma, que lo hace a través del boletín oficial. Puede también no promulgar la ley y en consecuencia rechazarla, promulgarla parcialmente o vetarla total o parcialmente, y en este caso, bueno, es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, Si no la publica en el boletín oficial, No, lo la tiene que promulga publicar. tácitamente, sí o sí. Bien. Una preguntita, profe. Sí, decime. El presidente, entonces, si quiere, participa de las 3 etapas, porque también puede presentar un proyecto. El presidente puede participar de las 3 etapas. Sí, Está sí, no, o sea, la etapa obligatoria de participación en realidad es la etapa de eficacia, la última etapa. En esa no le queda otra, Claro. necesariamente va a participar. Ahora, también puede participar en la etapa de iniciativa presentando un proyecto de ley. Como dijo Claudia, por ejemplo, el último proyecto de ley de la ley de aborto fue presentado por el Ejecutivo. Claro. Bien, bien. Gracias, gracias. Ahí puede presentar un proyecto de ley, como lo puede presentar cualquier legislador. O sea, es la función de los legisladores presentar proyectos de ley, ¿no? Es la función principal. Y también lo pueden presentar cualquier ciudadano, por la iniciativa popular. ¿Sí? Ahora, en la etapa de debate, o la etapa de revisión, como quieran llamarla, en esa etapa el Ejecutivo generalmente no lo hace, pero podría participar, ¿sí?, en el debate, solamente porque no va a tener voto. Lo que pasa que
por lo general, los debates son tan largos, porque hay tantos legisladores para participar, que el Ejecutivo es algo que sea una cuestión muy puntual, muy técnica, que se requiera de las explicaciones del jefe de gabinete o del ministro de Economía, por lo general no participan. Pero podría hacerlo si quisiera. ¿Sí? Todo esto lo encuentran igual en el capítulo 5 de la formación y sanción de leyes, desde el artículo 77 al 84. Léanlo, porque los artículos son muy claros y está como un cuentito. Yo les recomiendo que lo lean de la propia Constitución. Al menos al principio, como para darle una leída y que ya les quede todo claro. Y después le incorporan la bibliografía. Pero leyéndolo de la Constitución está muy, muy claro. ¿67? 77. Bien. Bueno, la clase que viene entonces seguimos, ¿sí? Porque creo que nos queda una clase más. Es el 15, ¿verdad? ¿14? ¿14 o 15? No me acuerdo. Y 15 Es el me parece 14. que era. Ah, el 14 es, bueno, el Sí. 14 entonces, perdón. O sea que nos queda la última clase que viene. Bueno, listo entonces. Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, profe.